que la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Y en efecto, son hipócritas. Aquí no hay espacio para la corrupción, ni para los privilegios, ni para excesos que durante décadas ofendieron al pueblo de México. Recordemos que en el pasado, mientras millones de mexicanas y mexicanos luchaban por salir adelante, ellos viajaban en aviones presidenciales de lujo, se rodeaban de privilegios y excentricidades, contaban con aparatos de seguridad que los mantenían alejados de la gente y vivían encerrados en los pinos, separados de la realidad nacional. Nosotros hacemos exactamente lo contrario. Caminamos con el pueblo, escuchamos al pueblo, rendimos cuentas al pueblo y gobernamos obedeciendo al pueblo. No llegamos al gobierno para servirnos, llegamos para poner el poder al servicio del pueblo y de la nación. Ya no hay pensiones millonarias, contratos leoninos, derroches ofensivos, ni un gobierno dedicado a administrar privilegios. Los recursos son sagrados porque pertenecen al pueblo. Regresan convertidos en programas de bienestar, escuelas, hospitales, caminos, vivienda, infraestructura y obra pública. Esa es la esencia de la transformación. Terminar con un régimen que gobernaba para las élites, para la oligarquía, y consolidar un gobierno de la gente. Y por más que los adversarios añoren los tiempos de los privilegios, esos no van a regresar. Lo digo con orgullo. México tiene hoy un gobierno honesto, cercano y comprometido con el bienestar y la dignidad del pueblo. Además, en contraposición con el periodo neoliberal, se practica democracia y libertades. No olvidemos que durante el sexenio de Fox se vivió la cruel represión de los pobladores de San Salvador Atenco o la brutal represión a los maestros de Oaxaca. Por si fuera poco, Fox encabezó el desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador y su obra cumbre, el fraude electoral del 2006, que llevó a la presidencia al espurio de Felipe Calderón, que llenó el país de muerte, de sangre, con la fallida guerra contra el narco, en la que la alianza con un cártel de la droga fue demostrada con creces. Ese fue el narcogobierno. Monsiváis decía que la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Y en efecto, son hipócritas. No olvidemos nunca que fueron 36 años de gobiernos neoliberales que entregaron la riqueza del pueblo y de la nación a unos cuantos. La política económica era dictada desde el exterior. Además, permitieron la injerencia del gobierno de los Estados Unidos en una buena parte de las decisiones de la vida pública de México. Recordemos, por ejemplo, que en las memorias de la Bastida se confiesa que Ernesto Zedillo pactó en Estados Unidos la salida del PRI y la llegada del PAN a la presidencia a cambio del préstamo
de 40,000 millones de dólares para atender la crisis que ellos mismos provocaron. Con Calderón, la guerra contra el narco fue planeada desde el exterior y las agencias estadounidenses tenían la puerta abierta, planeaban y operaban en el territorio. No olvidemos el pacto del operativo Rápido y Furioso, que permitió la entrada de miles de armas de alto poder con el pretexto de localizar a los grupos delictivos y que acabaron con la pérdida de vidas de estadounidenses y de mexicanos. Los tiempos cambiaron. En México gobierna el pueblo. Además, a diferencia del pasado, no se reprime, no se usa la fuerza del Estado contra el pueblo. Se practica la mayor libertad de expresión de la historia. No existe la censura y todas las autoridades, incluido el Poder Judicial, son elegidas por el pueblo de México. El modelo del humanismo mexicano y la economía moral fortalece la distribución de la riqueza y el desarrollo de la economía desde abajo. No dejamos todo al mercado, ni confiamos en que los beneficios lleguen por sí solos al pueblo. Promovemos un Estado que impulse el desarrollo, garantiza los derechos sociales, promueve los sectores estratégicos y coloca el bienestar de las mayorías en el centro de las decisiones públicas. Aún con las difíciles circunstancias internacionales marcadas por un cambio en la política arancelaria del gobierno de Estados Unidos y la guerra en Irán, la economía mexicana permanece estable y avanzando. Aquí les presento algunos indicadores. Récord en inversión extranjera directa en el primer trimestre de 2026, alcanzando 23,591 millones de dólares, monto que representa 10.4% por encima de 2025. El desempleo, de acuerdo con INEGI, se ubica en solo 2.5%. Estamos entre los primeros 3 países con menos desempleo del mundo. Se crearon 669,000 empleos y abril de 2026 fue el abril con más alto empleo formal de toda la historia de México. La inflación va a la baja y las tasas de interés también. Gracias a los acuerdos entre el sector privado, social y el gobierno contra la inflación y la carestía, se mantiene el precio de la gasolina y el diésel a pesar del aumento internacional del precio del petróleo. Y 24 artículos de la canasta básica han disminuido su precio en 12% respecto al 2024 en términos reales. El peso está fuerte. El tipo de cambio se ubicó en 14.40 pesos por dólar, a diferencia de hace un año que estaba en 19.65 pesos por dólar. Y escuchen esto, el peso mexicano es la segunda moneda que más se ha apreciado frente al dólar estadounidense de todas las monedas del mundo.
La deuda de los requerimientos financieros del sector público se ubicó en 50.3% del PIB al cierre del primer trimestre de 2026. En 2025, el déficit disminuyó en 1.5%. Con respecto al PIB, aumentó el récord de exportaciones y la balanza comercial, después de muchísimos años, es positiva en el primer trimestre de 2026. De acuerdo con la Asociación de Tiendas de Autoservicio, el mercado en el total de sus tiendas se incrementó en 4.1% en el primer trimestre. El turismo aumentó en 10.2% el primer trimestre comparado con el primer trimestre del año anterior. México está de moda.